Dar es amar, dar prodigiosamente, por cada gota de agua devolver un torrente. Fuimos hechos así, hechos para botar semillas en el surco y estrellas en el mar. Y ay del que no agote, Señor, su provisión, y al regresar te diga, como alforja vacía está mi corazón. Miguel Ángel Asturias, ese mágico escritor que obtuvo para Guatemala el Premio Nobel de Literatura, conoció sin duda lo que significa dar prodigiosamente. A través de su vasta obra dejó como legado una visión extraordinaria de la patria que lo vio nacer el 19 de octubre de 1899 en el barrio de la Parroquia Vieja de la ciudad de Guatemala. En sus poemas, Asturias plasmó la terrible nostalgia que le acompañó constantemente al tener que vivir fuera de Guatemala durante más de la mitad de su vida. Me sueñas, ya lo sé. Me sueñas, ya lo sé, pero tan lejos que ya no debo ser el que tú sueñas. Eso soy, patria mía, sueño tuyo. Sueño que vuelve a ciegas de la ausencia, guiado por tus frutos, tus contiendas de pájaros y flores, y cosechas que saltan de la risa de tus siembras. El licenciado Ernesto Asturias Girón y la maestra doña María Rosales de Asturias fueron los progenitores de Miguel Ángel y de Marco Antonio Asturias Rosales, único hermano del escritor. Por virtud de este tatuaje, Tatuana, vas a huir siempre que te halles en peligro, como vas a huir hoy. Mi voluntad es que seas libre como mi pensamiento. Traza este barquito en el muro, en el suelo, en el aire, donde quieras. Cierra los ojos, entra en él y vete. Y quizá Miguel Ángel Asturias viajó por primera vez en el barquito de carbón de la Tatuana, que lo llevó siempre tan lejos como su propio pensamiento mítico y mágico. En 1903, Miguel Ángel viajó a Salamá acompañado de sus padres. Salimos, recuerdo yo, de Guatemala una madrugada. Yo debía tener 4 años. Salimos a caballo. Recuerdo esto mucho porque para mí era una cosa inusitada. Recuerdo a mi abuelo, que era hombre bajo de cuerpo, muy ancho de espaldas. Llegó a la estancia de su abuelo materno, donde entró en contacto por primera vez con los indígenas de su país. Mi abuelo me dejaba en los ranchos y allá había indiecitos pequeños como yo, o un poco más grandes, y con ellos empecé a jugar. El juego de ellos principalmente era hacer figuritas de barro, un barro un poco rojo del color de aquellas tierras. A su regreso de Salamá en 1908, Miguel Ángel dejó atrás los juegos con los amiguitos del pueblo. La vieja y sencilla iglesia y el murmullo del río Orotapa han quedado solamente en su memoria y no volverá a verlos, pero aflorarán en su prosa, en sus leyendas, en su poesía. En la ciudad no será el sombrerón, la ciguanaba o la llorona quienes harán estremecer su corazón de niño. Será el espectro del autócrata Manuel Estrada Cabrera. De los días de la niñez de Miguel Ángel Asturias, su nana, Lola Reyes, es quien dio el testimonio más fiel de esa época. El niño Miguel Ángel era mero caprichudo y le gustaba entrar a los restaurantes para pedir helados y golosinas. Él se encaprichaba en jugar pronunciado y chingolingo. No quería ser cuidado y muchas veces se pasaba a la otra acera y me decía: Andate vos con Marco Antonio, que
yo me voy solo. En la memoria de Miguel Ángel Asturias quedaron grabados los cortejos procesionales que llevan en andas las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores. Recordará por siempre a las abuelas y a las criadas confeccionar sobre las calles las alfombras de aserrines de colores y flores y el aroma del incienso, de copales y corozo que satura el ambiente religioso en Semana Santa. El 7 de enero de 1911 ingresó al Instituto Nacional Central para Varones. En ese tiempo, Miguel Ángel y sus amigos anhelaban un mundo libre, una Guatemala sin dictaduras. Por esa razón, conformaron una célula pro Francia y así llegaron al bachillerato leyendo a Víctor Hugo, a Solá y a los demás escritores franceses que propugnaban las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Era costumbre en esos años bautizar a los nuevos alumnos dentro del plantel y Miguel Ángel no pudo evadir este rito de bienvenida. El primer sobrenombre que recibió Asturias fue Jeremías, después cambió a Chirimoyas y finalmente en Moyas. De esta época se recuerda a otros compañeros con sobrenombres como el Mono Escobar, el Gato Espilari, la Chinche Barnoya y otros. El sobrenombre de Moyas lo acompañó hasta su muerte. Es en esta época que el mundo religioso de su infancia es fuertemente azotado por las ideas positivistas de Augusto Comte, quien afirma que únicamente el conocimiento de los hechos es fecundo. Horadaban los rayos de la luna de mi alcoba la negra oscuridad. Triste conté las horas que una a una a perderse fueron allá la eternidad. Quise llorar y a lágrimas no habían. No hay llanto en las pupilas de los muertos. Las sombras por doquiera me cubrían. En el año 1914 se había iniciado la Primera Guerra Mundial y el dictador Manuel Estrada Cabrera era simpatizante de los alemanes. El gobierno cabrerista permitió que muchos alemanes se apoderaran de grandes fincas de café en el norte del país. Sin embargo, hubo en esa época un rechazo a la influencia alemana por parte del pueblo. Asturias y sus compañeros de estudio solían en esa época cantar la Marsellesa debido a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que Francia había legado al mundo moderno. El 20 de abril de 1915 regresó a Guatemala Rubén Darío. Él había estado aquí ya algunos años antes, 25 años antes, pero ahora venía rodeado de esa aureola de fama mundial que tenía como poeta. Se radicó en la capital y se hospedó en el Hotel Imperial. Ahí lo visitaron todos los literatos guatemaltecos de fama, inclusive Miguel Ángel Asturias, que era entonces un joven autor de 16 años, le llevó sus obras para que el gran maestro nicaragüense opinara sobre ellas. Se vivió en Guatemala un verdadero renacimiento de las artes y las letras. Algunos años antes había arribado a Guatemala el pintor español Jaime Sabartés, quien había tenido mucha influencia de Pablo Picasso. Mi vocación de escritor nació de una manera bastante rara, por decir así. La ciudad de Guatemala fue víctima de un terremoto el 25 de diciembre de 1917. Yo tenía 18 años y quedó la ciudad absolutamente destruida. Sus magníficos monumentos, sus templos españoles, todo quedó en el suelo. Fue en ese momento, recuerdo que a la luz de unos candiles, empecé a pergeñar mis primeros cuentos sobre los sufrimientos que veía y sobre la gran tragedia que alteraba el ritmo de nuestras vidas. Hoy te ruego, Señor de los señores, por los pobres que no tuvieron pan,
por Guatemala do anidan los dolores que en nuestra mente jamás se borrarán. En 1917, Miguel Ángel Asturias había ingresado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Facultad de Medicina. No escogió esta carrera por voluntad propia, sino por la de su padre, quien creyó que estudiar para abogado no era conveniente en aquel régimen de temor y opresión. Pero el deseo de Miguel Ángel de escribir, de conocer las letras y el campo literario fue tan grande que meses después ingresó a la Facultad de Derecho, carrera universitaria que en esa época era la única que se vinculaba con aspectos literarios y retóricos. El periodista Juan Olivero Nelson, gran amigo del escritor, recuerda que él, Miguel Ángel, David Vera y otros, ese mismo año intentaron revivir la huelga de Dolores, un desfile bufo que hace una remembranza de las obras satíricas de Aristófanes, dando a conocer aquellas situaciones que provocan el descontento del pueblo. Se ridiculiza al presidente, a los ministros de Estado, y se realizan parodias de las canciones en boga que ponen en ridículo a algunos personajes públicos. Los terremotos obligaron a los Asturias a trasladarse a los llanos de Gerona, en la zona central de la capital de Guatemala, donde improvisaron casas de campaña para evitar los peligros de los derrumbes. En estos llanos, Miguel Ángel solía jugar al béisbol con su hermano Marco Antonio y otros amigos cercanos. Por esa época, Miguel Ángel junto con David Vela fundan la revista Studium, donde publican cuentos, poesías y artículos. Así hacíamos versos a la manera de Garcilaso, a la manera de Lope, a la manera de Santa Teresa, a la manera de Quevedo. En ese tiempo se produce la reforma universitaria de Córdoba en el Cono Sur, que clama por la libertad y el rechazo de los modelos napoleónicos en la educación universitaria. Este movimiento también alcanzará a la educación superior guatemalteca y se realizarán beneficiosas reformas. Se gesta en Guatemala el movimiento político denominado unionismo. Miguel Ángel inicia su vida periodística escribiendo artículos contra el gobierno cabrerista, mientras doña María, su madre, teme por la vida de su hijo. El arma del escritor es la palabra, que se hizo escuchar en los periódicos El Estudiante, La Campaña, La Opinión. Estrada Cabrera poseía una fuerza macabra, casi sobrenatural. Era un personaje de contornos enigmáticos que se apoyaba en las supersticiones populares e inspiraba una especie de terror sagrado. Miguel Ángel Asturias Rosales, como se llamaba, perteneció a esa generación tan aguerrida, tan noble y que tanto puso en favor de Guatemala, la generación de 1920. Y se llama así la generación de 1920 porque fue la que contribuyó en mucho al derrocamiento del dictador de los 22 años, el licenciado don Manuel Estrada Cabrera. Precisamente los 200 estudiantes universitarios que eran los que conformaban la Universidad Nacional, que era en ese tiempo, no era Universidad Autónoma de San Carlos, ellos fueron los que fundaron y formaron a finales del año 1919, en diciembre de 1919, después de que se fundó el Partido Unionista, ellos fundaron el Club Unionista de Estudiantes Universitarios. La ola de protesta universitaria, que vino inicialmente desde Córdoba, Argentina, creció y en Guatemala fue alimentada por el unionismo y por los 9 sermones del obispo José Piñol y Batres, que despertaron la conciencia del pueblo. Esta ola de libertad lo cubrió por completo. En abril de 1920, después de la llamada Semana Trágica, que marca el cierre de la tiranía de Estrada Cabrera después de 22 años de dictadura. Asturias jugará aquí un papel significante, dado a que a través de la pluma hará conciencia para despertar y tratar de buscar
una verdadera forma de gobierno que fuera digna para Guatemala. Sin embargo, la historia creo que tenemos que analizarla y ver qué es lo que ha pasado. Mas, sin embargo, el papel que juega la generación del 20 es sumamente importante para determinar acontecimientos en el quehacer guatemalteco. Miguel Ángel Asturias es elegido en 1921 para asistir al Congreso Internacional de Estudiantes que se realizó en México. Este congreso había sido convocado por el educador José Vasconcelos, quien dejó en Miguel Ángel una gran lección de latinoamericanidad. En esta oportunidad conoció a Gabriela Mistral, quien posteriormente obtendría el Premio Nobel de Literatura. También a Ramón del Valle Inclán, escritor español de la generación del 98. Es copartícipe en la fundación de la Universidad Popular, la cual tiene como meta elevar el nivel educativo de la población guatemalteca. Asturias vuelve de México a Guatemala con ideas renovadoras. Para él, la universidad no debe ser una fábrica de profesionales, sino un ente vivo que conserve y transmita el saber y la cultura de un pueblo. En estos días, Miguel Ángel viajó hacia El Salvador y Honduras para organizar la Federación Centroamericana de Estudiantes Universitarios. Esos 200 pechos contribuyeron en mucho al derrocamiento de Estrada Cabrera en abril de 1920. Es a raíz de ahí que ya se inicia todo el movimiento estudiantil que termina con la fundación de la EU, que precisamente fue el 22 de mayo de 1920. Miguel Ángel participó como coautor de algunos versos de este himno. Ya con la letra de la chalana en la mano, los estudiantes del comité organizador de la huelga de 1922 fueron en busca de José Castañeda. Le resultó en un principio difícil encasillar esos versos dentro de la música, pero en un instante de inspiración sacó la música de la chalana, esa música que enciende el ánimo de cualquiera y que se cantaba por lo menos antes en horas de alegría, de tristeza y como una muestra de protesta contra los dictadores y contra los malos gobiernos. Se graduó de abogado y notario el 1 de diciembre de 1923. Bueno, Miguel Ángel Asturias, en su tesis de graduación, El problema social del indio, él hace una defensa del maya. Debemos recordarnos que el maya desde la Revolución Liberal quedó totalmente subyugado y Miguel Ángel Asturias hace una defensa de él. Por ejemplo, él habla de que no debe trabajar más de 8 horas diarias, debe verse su alfabetización, su educación, su higiene, y él hace una serie de propuestas. Sin embargo, se ha malinterpretado porque también él, basado en todas las teorías de la época, darwinistas, biologistas, positivistas, porque él estudió dentro del positivismo. Hay que pensar que la revolución liberal acaba con toda la doctrina escolástica y empieza todo el positivismo a tomar auge en Guatemala. Al respecto, Luis Cardosa y Aragón dice: es muy joven en la edad más rebelde, cuando escribe en 1923 su tesis de abogado y notario. Encuentro no nada más a las Asturias de entonces, sino a su contorno, a la pequeña y gran burguesía, al artesano mestizo, al indio un poco fuera de su aldea, a la universidad, a los poderes gobernantes. Pensaba sin originalidad alguna, pensaba como Guatemala aún piensa del indio, como América toda piensa del indio. ¿Cuál es el indio verdadero de Asturias? ¿El apocalíptico de la tesis de abogado o el gótico y milagroso de la heurística de las novelas? Los dos son suyos, uno en Crisálida y otro en Mariposa. Muchos han criticado la tesis de Asturias y con esto esperan destruir al hombre, al escritor, pero intentar descender a Miguel Ángel no es sencillo. Tiran de él y se quedan con los pantalones en la mano. El 23 de junio de 1924, Miguel Ángel aborda el barco alemán Teutonia, que lo llevaría tan lejos como su pensamiento.
Iba con la nostalgia de dejar la Guatemala que tanto amaba, a sus padres, a su hermano y a Zoila Gálvez, su novia. Llegó a Panamá, acompañado por el doctor Antonio Encinas. Miguel Ángel siempre mantuvo correspondencia con sus padres, su hermano y sus amigos. Esta carta la escribo momentos antes de tomar el ferrocarril que me conducirá a Colón, en donde me embarcaré en el vapor Oriana, un chiquitín de 14,000 toneladas. Entre la luna y las estrellas, que de noche se reflejaban en las aguas, la proa del Oriana iba rompiendo el oleaje monótono del mar. En el Museo Británico descubre el antiguo esplendor maya esculpido en las estelas que fueron llevadas al viejo continente. El 14 de julio de 1924 salió de Inglaterra hacia París, en donde permaneció 9 años hasta 1933. Se inscribió en la Sorbona, donde conoció al profesor Georges Reynaud, gran estudioso de las culturas prehispánicas de América. El profesor Reynaud hablaba varios idiomas indígenas de Mesoamérica. Desde su primer encuentro con Miguel Ángel, lo consideró un auténtico maya y le encargó que junto con José María González de Mendoza tradujeran del francés al español el Popol Vuh. Miguel Ángel y sus compañeros de estudios caminaban por el Boulevard Saint-Michel, cruzaban los jardines de Luxemburgo hacia el Boulevard Montparnasse. Recordará también los Café Jardín, la Closería de las Lilas, donde se veía la mesa a la cual se sentaba Verlaine, la rotonda donde conoció a Miguel de Unamuno, quien, según Asturias, era como tener un monumento vivo cerca suyo. Asturias iza las velas de su barquito de carbón sobre el mar del surrealismo junto a Tristan Tzara, André Breton y, quien fuera uno de sus mejores amigos, Robert Desnos. Miguel Ángel vivió en un París lleno de magia, de genios bohemios que forjaron el arte del siglo XX. Nosotros, el inconsciente, lo teníamos bien guardadito. Bajo toda la conciencia occidental, cada uno se encontró con su inconsciente indígena. Como un reloj deformado por el pincel de Salvador Dalí, surgen de la pluma de Asturias las leyendas de Guatemala, el volcán, el sombrerón y la tatuana. Dentro de la producción literaria de Asturias hay que distinguir un rubro especial, frecuentemente olvidado, que es la producción teatral, que se divide en dos grandes sectores que llamaríamos el teatro convencional y el teatro no convencional. Dentro del teatro convencional encontramos La audiencia de los confines, una obra centrada en Fray Bartolomé de las Casas, que después fue reelaborada por Asturias y reformulada, incluso con un nuevo nombre, se llama Las Casas, el Obispo de Dios, en la edición del año 71. Y las otras obras de teatro convencional, que son Chantaje, Dique Seco y Soluna. Pero el otro sector sumamente sugerente es el del teatro no convencional, centrado en las fantomimas. Las fantomimas, que son 5, sus nombres son Rayito de Estrella, Adoración de los Reyes Magos, Émulo Lipolidón, Alclazán, El Rey de la Altanería y Pájara Gitanjáfora. El surrealismo favoreció la tendencia a sentir las cosas en lugar de pensarlas, ejecutando la escritura sin vigilancia de la inteligencia. Émulo Lipolidón y Pimalina la Bella, ping-pong para valitímbalo. Definiría entonces que el realismo mágico en Asturias se da en él de una manera increíblemente poética, increíblemente, diríamos, emotiva, más que racional, porque en él subyace todo lo ancestral, todo lo que conforma nuestra historia, todo lo que significa y está en el Popol Vuh.
Tuvo una intensa vida periodística durante sus 9 años de estadía en París. Asistió a los congresos internacionales de la Asociación de Prensa Latina en Egipto, Rumania, Cuba y otros países del mundo. Sus artículos eran verdaderos ensayos con temas polifacéticos. En París terminé las leyendas de Guatemala y me marché con ellas a Madrid. Estaba en crisis la monarquía de Alfonso XIII. Al siguiente año, Francis de Miomandre tradujo dicha obra al francés, por lo cual obtuvo el premio Sylla Montserrat. El máximo poeta surrealista, Paul Valéry, leyó esta traducción y sus impresiones aparecen en la carta prólogo de esta edición francesa. En cuanto a las leyendas, me han dejado traspuesto. Nada me ha parecido más extraño. Quiero decir, más extraño a mi espíritu, a mi facultad de alcanzar lo inesperado. Con estas historias, poemas sueños. Poemas donde se confunden tan graciosamente las creencias, los cuentos y todas las edades de un pueblo. Durante la permanencia de Miguel Ángel en París, sus padres lo visitaron por una larga temporada. También él volvió a Guatemala por unos meses, pasando por La Habana en 1928. De esa época recuerda el escritor Mario Monteforte Toledo que Miguel Ángel dictó algunas conferencias que más tarde fueron publicadas con el nombre de La arquitectura de la vida nueva. Cuando llegué a París, conocí a Neruda y a Arturo Uslar Pietri. Andábamos juntos todas las noches y elaborábamos grandes planes para el futuro. Un día, uno de nosotros, creo que Uslar Pietri, tuvo la idea de hacer una apuesta que consistía en que cada uno de nosotros, durante nuestros encuentros nocturnos, debía contar un cuento. Me acordé de los mendigos políticos. Yo no recuerdo bien, pero creo que el texto que ya tenía en la cabeza y que había contado hasta el final, lo escribí por lo menos 19 veces hasta que me satisfizo. Así nació el señor presidente. En 1933 regresó a vivir a Guatemala y encontró un país con una dictadura semejante a la de Manuel Estrada Cabrera, la del general Jorge Ubico, dictador de turno, quien gobernó el país durante 14 años. El doctor Gerald Martin, de nacionalidad británica, opina sobre la situación de Miguel Ángel durante el gobierno ubiquista. Tampoco es verdad que el escritor luchara con el dictador. Después de su regreso en 1933, Asturias comenzó como profesor de literatura en la Escuela de Derecho de la Universidad, dando clases nocturnas, y el 1 de mayo de 1934 fundó un diario matutino llamado Éxito, que duró hasta 1935 y que nunca en sus editoriales habló en contra de la política del temible régimen de Ubico. Desde luego, no es necesario añadir que para un personaje tan conocido e influyente como el de Asturias, que volvió en triunfo de Europa después de la publicación y galardones de leyendas, y autor durante la década anterior de una larga sucesión de artículos antiimperialistas y antidictatoriales, hubiese sido más que peligroso oponerse al dictador. Habría pagado seguramente con la vida. Después de su fracaso con el periódico El Éxito, colabora con el diario ubiquista y liberal progresista, lo cual se volvería en su contra años después, en 1944, cuando cae dicho régimen. Durante su estadía en España, había nacido la amistad con Francisco Soler y Pérez, con quien logra hacer historia en un singular radionoticiero que fue inaugurado en Guatemala el 1 de junio de 1938. La voz estentórea de Miguel Ángel vuela en ondas sonoras en el Diario del Aire, que fue el primer radioperiódico de Guatemala y de Latinoamérica. Este radioperiódico tenía agilidad poética. Era un diario de poesía. Todos los anuncios y comentarios eran rimados
y aún los comerciales llegaban al pueblo poéticamente. Guatemala, flor de Pascua en la cintura de América. Guatemala, nota de marimba que se bate en jícaras. El Salón Granada era un sitio donde el año 41 se congregaban los intelectuales para tomar un cóctel o discutir cosas. Y ahí llegaban los gringos a emborracharse. Por eso es que la novela comienza diciendo, ya se están embolando otra vez los gringos. Esos aspectos sirvieron a Miguel Ángel para tener un acervo y iniciar la novela Los ojos de los enterrados. Esta novela, según el escritor, está ligada a la creencia indígena de que los muertos jamás cierran los ojos en espera del día de la justicia. Contrajo matrimonio con Clemencia Amado, bella dama guatemalteca, quien inspiró buena parte de sus poemas amorosos. Ella fue la madre de sus 2 hijos, Rodrigo, quien se convertiría con los años en comandante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Gaspar Hilón, y Miguel Ángel, quien llegaría a ser un exitoso profesional de la ingeniería en la República Argentina. En 1943, Miguel Ángel invita al poeta chileno Pablo Neruda a pasar una temporada en Guatemala. Es por esta época que Miguel Ángel edita el poema Anoche 10 de marzo, con motivo del 4º centenario de la fundación de Antigua Guatemala. Del cielo, sobre funda de la noche, guarda en memoria el picaflor y el viento. Heráldica divisa, león al centro con régulo brillante, oh derroche de la luz tumbada al vasto movimiento. Asturias no solo cosechó triunfos. El 20 de octubre de 1944, el general Ubico se ve obligado a renunciar a la presidencia de la República de Guatemala. Yo recuerdo el 20 de octubre, por ejemplo, un momento que estaban celebrando el cumpleaños de mi padre cuando estalló el 20 de octubre. Ese es un recuerdo de infancia compartido que teníamos en esa casa. La parte más hermosa de mi padre, bajo el punto de vista personal, era su capacidad de ternura y su enorme sensibilidad en el trato con sus hijos. Creo que tuvimos la enorme dicha de tener un padre, aunque siempre lo tuvimos distante. Aún en la distancia nos hizo sentir su cariño, son un tesoro las cartas de él. El gobierno convocó a elecciones y triunfó el doctor en pedagogía Juan José Arévalo Bermejo, quien inició un periodo democrático que privilegió la educación, la seguridad social y los derechos de los trabajadores. Para mí, la revolución del 44 significó abandonar mi carrera de periodista y principiar a moverme dentro de la diplomacia guatemalteca. En esa misma época colapsa su hogar. Son momentos difíciles en la vida sentimental del escritor, quien se sumerge en la vida bohemia, de la cual resurgiría más tarde como un ave fénix de sus propias cenizas. Estando en México, se publica en 1946 El Señor Presidente. Esta obra ganaría en 1952 el Premio Internacional del Club del Libro Francés. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. En Lima, en 1947, prevenido de mi llegada, el doctor Encinas me esperaba en el aeropuerto y me llevó a través del Perú a visitar Puno, el Cusco, Machu Picchu. Era el mes de noviembre y tuve ocasión de asistir a las ceremonias que los indígenas peruanos organizan en los cementerios con motivo de los difuntos.
Del Perú seguí para Chile, donde me detuve en casa de Pablo Neruda, y de Santiago de Chile fui a Buenos Aires. En 1949 publicó Cien de Alondra, con una selección realizada por el gran poeta español Rafael Alberti y Antonio Salazar. Se divorció de Clemencia Amado y murió su madre, doña María Rosales de Asturias. Yo tengo un poema predilecto que escribí hace mucho tiempo. Es uno de mis primeros poemas, que se llama Es el caso de hablar. Madre, te bendigo porque supiste hacer de tu hijo un hombre real y enteramente humano. Él triunfará en la vida, se marcha y es el caso de hablar de su regreso. En 1949 conoció a Blanca Mora y Araujo, dama argentina, con quien contraería matrimonio en Montevideo a finales de 1950. Por esta misma época dedicó su tiempo a una de sus más logradas novelas, Hombres de Maíz, editada en Buenos Aires. Creo que esto lo he logrado mucho en Hombres de Maíz, humanizando algunos personajes, recreando elementos vitales de la novela en la búsqueda, por ejemplo, de uno de los personajes que va buscando a su esposa que se le huyó, fuga constante de lo femenino ante el hombre que constantemente va persiguiendo a la mujer. Esta persecución es una cosa mítica entre nosotros. En esta novela, la cosmogonía del Popol Vuh, libro sagrado de los quichés, está presente el relato en un sentido mítico y mágico, en donde los brujos de las luciérnagas encienden chispas en el aire negro para que no falten estrellas en el invierno. La escritora guatemalteca Margot Alzamora, en su obra En el novelar de Miguel Ángel Asturias, comenta: Esta obra ofrece ricos y variados filones de estudio. Vemos, por ejemplo, el influjo del Popol Vuh, los elementos autóctonos de paisaje, fauna, flora, el mundo indígena abundante en tradiciones, costumbres y leyendas. A finales de 1949 volvió a Guatemala y permaneció en su patria 4 meses. De lo que yo le platiqué, salió la trilogía, porque después viene El Papa Verde, Los ojos de los enterrados. Yo considero que lo que más le importaba a él era el asunto del imperialismo en estos pequeños países. La primera lleva por título Viento Fuerte, de 1950. Es la lucha entre los pequeños plantadores de banano y la gran compañía bananera internacional. Confluyeron en esta obra las culturas norteamericana, ladina e indígena. En esta novela pone en relieve las creencias indígenas y su cosmovisión bajo el tejido social. El viento fuerte es el huracán que acaba con la plantación y con la explotación de los trabajadores guatemaltecos. El Papa Verde, de 1954, es la segunda novela de esta trilogía, cuyo asunto es la penetración del capital norteamericano en los resortes del Estado guatemalteco y la creación de uno paralelo manejado por la compañía bananera. En 1960 se publicó Los ojos de los enterrados, que fue la última novela de esta trilogía. La inspiración para escribir estas 3 obras vino a su mente después de leer el informe El imperio del banano. Durante los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo, Jacobo Arbenz Guzmán y Julio César Méndez Montenegro, Miguel Ángel realizó una labor diplomática muy importante en Argentina, El Salvador y Francia. En el mes de abril de 1954 se llevó a cabo la 10ª reunión interamericana de la Organización de Estados Americanos. Esto era de rutina, pero en esa agenda
iba incluido un tema que hablaba directamente de Guatemala, en donde se iba a cuestionar la naturaleza de su gobierno. La delegación estuvo constituida por personas muy importantes. Cabalmente estuvo Miguel Ángel Asturias, ¿verdad?, que en ese tiempo era embajador de Guatemala en El Salvador. Él desempeñó, como lo diré más adelante, un papel muy importante. Pero el que presidía todo aquello era el canciller de Guatemala, el licenciado Guillermo Torriello Garrido. Así que nos trasladamos a Caracas, que era la sede de aquella reunión. Tanto que ahí Miguel Ángel jugó un papel muy bonito, porque a él se le encargó, además de que intervino en todas las discusiones, redactar el comienzo y el final de aquel documento. Pero este intento de aclarar la situación del gobierno fracasó, puesto que nada impidió que Castillo Armas llegara al poder con la contrarrevolución liberacionista de 1954. Los dos primeros decretos que dio Castillo Armas fueron para desconocernos a Juan José Arévalo y a mí como embajadores. Me suprimieron los pasaportes, quedándome sin papeles para viajar. Al principio logré viajar hacia el sur. Mi propósito era ir a Buenos Aires por ser mi esposa argentina y tener allí familiares y amigos, sin contar el hecho de que fuese autor de la importante editorial Losada. Lo primero que produjo Asturias en Argentina fue una antología de cuentos publicada en 1956. Cuando fue embajador en El Salvador, había tenido acceso a muchos documentos oficiales que le revelaron los abusos del imperialismo norteamericano. Entonces, tiene la idea de narrar en su obra Weekend en Guatemala estos acontecimientos. Edita su obra de teatro Soluna, ballet poema en donde el sol y la luna ejercen su influencia sobre los fenómenos terrestres. Fuimos también a China en 1956, haciendo el viaje a través de Praga y Moscú, llegando a Pekín el 20 de octubre. Por cierto que, siendo el 19 de octubre el día de mi cumpleaños, y habiendo salido a las primeras horas de ese día de Moscú, me dije que celebraríamos el cumpleaños en Pekín. Pero llegamos a Pekín, siendo ya el 20 de octubre, a causa de la diferencia horaria que había jugado contra mí, escamoteándome mi cumpleaños. En el mes de septiembre de 1959, era decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el licenciado Julio César Méndez Montenegro, quien años después llegó a ser presidente de la República. Por iniciativa de él, se invitó al escritor Miguel Ángel Asturias a impartir una serie de pláticas sobre literatura hispanoamericana en la Facultad de Derecho. Era la primera oportunidad en que Asturias regresaba a Guatemala después de haberse quedado fuera del país, luego el derrocamiento del régimen del presidente Arbenz. Cuando ocurrió ese hecho, Miguel Ángel era embajador de Guatemala en la República de El Salvador. Y como se sabe, después tuvo que irse a Sudamérica y se radicó en Buenos Aires, Argentina. A finales de 1959, integró el primer jurado calificador de la Casa de las Américas, por invitación del escritor cubano Alejo Carpentier. Asturias había pasado en Guatemala su 60º cumpleaños el 19 de octubre. En su honor se publicó la revista Guatemala, cuyo fundador fue Luis Cardosa y Aragón. En el año 62, mi padre cae el gobierno de Frondizi. En ese momento toman preso a una cantidad de intelectuales en una noche. El golpe de Estado toma preso a todos los intelectuales llamados de izquierda, y entre ellos van a mi casa y se llevan preso a mi padre.
y a partir de ahí mi padre ya no sintió las seguridades que le daba la Argentina para vivir en la Argentina y comenzó a planificar su viaje para Europa. Vivió en ese momento con conferencias que él daba por las universidades europeas, sin un lugar fijo. Encuentra su primer lugar fijo con una institución colombiana en la cual él trabaja, y también conoce en esa época a Amos Segala, que de alguna forma en la parte final de la obra de la vida de mi padre fue una persona que estuvo muy cerca y que trabajó con mi padre proyectos para el futuro después de su muerte. Fueron editadas en Buenos Aires El Halagadito en 1961 y Mulata de Tal en 1963. De acuerdo con los apuntes biobibliográficos del doctor Giuseppe Bellini, el hecho es que la zona sentimental de Miguel Ángel era más que nunca guatemalteca en Génova. La visión poética de este mundo, la cual se realiza en Clarivigilia primaveral, se manifiesta con la misma intensidad en el espejo de Lida Sal. En Clarivigilia primaveral quiso presentar cómo los viejos mayas, como él los llama, crearon a los artistas. Generalmente, en todas las mitologías de todas las culturas antiguas, sabemos que los dioses se ocupaban de crear seres fantásticos, seres fabulosos, pero en la mitología maya, de acuerdo con esta obra, los viejos dioses mayas, se dedicaron a crear a los artistas, a los cuales se consideraba como seres frágiles. Entre estos seres frágiles estaban los jicareros, los alfareros, los plumistas, los poetas, los músicos, los cantores, etc. A finales de 1965, Miguel Ángel y su esposa se trasladaron a París con la intención de fijar ahí su residencia. En esta misma época, junto a Pablo Neruda, viajó a Hungría y escribieron la obra Comiendo en Hungría, editada simultáneamente en 5 idiomas. En 1966, Miguel Ángel asumió la presidencia del Pen Club en París. No obstante, hasta mediados de ese año no dejó de pasar largas temporadas en Italia, lugar en donde recibe la noticia de haber obtenido el Premio Lenin de la Paz, el 19 de julio de 1966. Considero que no soy yo solo digno de este premio, sino toda la literatura latinoamericana que refleja los problemas vitales de sus pueblos y que es testigo de la alarmante época en que vivimos. Me siento con fuerzas suficientes para continuar la lucha que he mantenido durante toda mi vida y todavía soy capaz de levantar murallas al huracán y surcar los mares. En agosto se trasladó a Moscú para recibir el galardón. Allí recibió la noticia de haber sido nombrado embajador de Guatemala en Francia, viendo así cumplida una de sus ilusiones más caras. Francia e Italia son entonces los dos centros de interés de Asturias, mientras su nombre empieza a aparecer entre los candidatos al premio de la Academia Sueca, que recibiría solo un año después. El viernes 2 de septiembre de 1966, volvió desde París, vía Panamá a Guatemala, acompañado de su esposa, para recibir instrucciones relativas a su nuevo cargo de embajador en Francia, y fue esta la última visita que realizaría a su amada patria. Algunos guatemaltecos que estuvieron presentes en el antiguo aeropuerto de La Aurora aún recuerdan la gran cantidad de personas que acudieron a recibirlo. En 1967 aparecen las ediciones en español y francés de El espejo de Lida Sal. Una de las principales actividades que realiza en su calidad de embajador de Guatemala en Francia es la exposición de arte maya. Cuando Miguel Ángel Asturias fue designado Premio Nobel de Literatura en 1967, discutió eso y el primer quetzal de Jade Maya era para él. Estaba como designado para él. De manera que de inmediato se formó una comisión presidida por su servidor.
con la compañía de un prestigioso literato guatemalteco, el periodista y escritor Alfonso Enrique Barrientos, y también nuestro compañero reportero gráfico Hugo Boyton. La emoción de verdad no dio lugar a la palabra. Los abrazos vinieron, el Quetzal de Jade se quedó ahí, y Miguel Ángel dijo, así como para finalizar: aquí en París, en donde es tierra de la libertad, este Quetzal sí va a poder volar libremente. Las comunidades indígenas guatemaltecas lo nombraron hijo unigénito de Tecumumán. En octubre dictó conferencias en Canadá y luego fue a Colombia, donde recibió la orden de la Gran Cruz de San Carlos. En 1969, el presidente Senghor lo invitó a visitar Senegal, en África. 3 son las novelas de Miguel Ángel Asturias que conforman lo que he llamado la trilogía del mestizaje. Son Maladrón, El Alajadito y El Señor Presidente. Entre estas obras se establece un hilo conductor que nos hace comprender a los lectores el alcance que tuvo la conquista del territorio americano en la formación de la identidad latinoamericana. Después del premio ya no vino a Guatemala. Mis papás viajaron a México porque fue invitado por el presidente de México, quien lo atendió de una manera increíble, hasta lo recibieron en el Hotel Presidente, y le dijo el señor presidente de México que lo recibía en ese hotel porque él era el escritor del libro del señor presidente. En 1972 publicó en vida su última novela, Viernes de Dolores, en donde recreó su época de juventud cuando era estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el viaje que hizo a México, invitado por el presidente Echeverría, en el año 72 debe haber sido más o menos, ¿no? 72. Cuando mi padre viene por última vez a América Latina, que vino a México, invitado por el presidente Echeverría, México le había ofrecido para que se fuera a vivir a México y le había ofrecido una casa en Cuernavaca, que está a la altura de Guatemala, para que estuviese más cerca de Guatemala y un poco en la temperatura y en las vivencias nuestras, ¿no? Y él estaba entusiasmado en probablemente venir a vivir a México en ese momento. O sea que no tenía en ningún momento, nunca se presentaba, no era una persona que estaba enferma, que vivía enferma, ni nada por el estilo. El 9 de junio de 1974, en Madrid, en la Clínica La Concepción, la muerte lo sorprendió en compañía de su esposa, doña Blanca Mora y Araujo, y de su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado. Y pensemos una cosa, que seguramente cuando mi padre muere en el 74, era el escritor más premiado que habían y el que más se leía en ese momento en el mundo. Él tuvo los premios más importantes que existían en ese momento, que se podía obtener un escritor, como las condecoraciones de los países más importantes que tenía. Él fue un puente importante entre el mundo comunista y el mundo occidental. Era querido en ambos mundos. Y me puse en contacto con el gobierno francés para llevar los restos de él a París. En ese momento no sabíamos de qué parte de París, pero recibí una comunicación del gobierno francés que se había tomado la decisión de donarnos un lugar en el cementerio Père Lachaise. ¿Qué día? No lo sé. Al callar yo, velero, al callar para siempre tus velas quedarán vacías y sin música, apagadas las luces en la proa, en la popa, los puentes y los mástiles. ¿Qué día? No lo sé. Al callar yo, velero.
Miguel Ángel Asturias, viajero incansable, caminante eterno, destino de poeta convertido en río, siempre corriendo hacia el mar que te añora, que te lleva siempre a lejanas tierras, extrañas y distantes, a estar de paso, siempre de paso, a contemplar cielos que no son tuyos, a vivir con gente que no es la tuya, a escuchar cantos que no son los tuyos. Aunque navegas en barquito de carbón, siempre estás aquí, esculpido eternamente en estelas de piedra caliza, en perfiles milenarios de raza bravía. Miguel Ángel Asturias, el de los sonetos, te soñamos, ya lo sabes, pero tan cerca que si eres tú al que soñamos, y navegamos contigo en las aguas surrealistas de tus poemas sueños, que retumban en nuestras almas de tamborón, bom, bom. Moyas, el de los atabales, extrañamos no verte pasear en tus barrios de Candelaria, de San José, de la parroquia, moviendo tu ponderosa figura con paso firme, erguido, con el sombrero de fieltro que cubre tu testa gloriosa. Extrañamos que no huele tu voz, tu risa estentoria por el diario del aire, de los aires chapines que llevan tu aliento de trueno al mapa mutilado de Guatemala. Extrañamos no verte en su moneda, en su bandera. ¿Quién la ha amado más que tú? ¿Quién te la podría quitar si por cada gota de agua de los manantiales que te dio le has devuelto un torrente? ¿A quién llamar sin agua en las pupilas, en las orejas de los caracoles sin viento? ¿A quién llamar si no es a ti? Arquitecto y escultor de versos, dramaturgo maya que en el gran teatro del mundo presentaste tu obra inmortal, Guatemala, y con ella recorriste caminos polvorientos, sus lágrimas bebiste, su dolor se encarnó en tu piel. ¿Quién le contará al mundo cómo somos? ¿Quién tejerá con letras bellas nuestra historia? ¿Quién pintará el huipil de nuestra tierra con motivos de quetzal, de tecún, de colibrí gigante? Solo tú, crisol de vocablos mayas y lengua de Cervantes, solo tú que supiste contarle al mundo quiénes somos. ¿De qué ronda de amor salió tu vida, patriarca mestizo que en tu puño y letra recibiste el inconsciente colectivo de tu gente, el mensaje de tu pueblo condensado en siglos? Sacerdote maya eterno desterrado, has de estar en Xibalbá en una gran fiesta con la Chinche Barnoya, con José Castañeda, con David Vela, con Luis Cardosa y Aragón, con todos tus amigos incontables como 100,000 son pocos, cantando y bailando la chalana, brindando con vino, chocando cristales con Pablo Neruda y quizá rogando por nosotros ante Jesús de Candelaria.